Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Arisleidi Ramírez y con la colaboración de mis compañeros Nicolás Jiménez, Tatiana Vega, Lizeth Ladino, Gina Bedoya, les vamos a hablar sobre indicadores de gestión. Iniciaremos con saber qué es un indicador de gestión. Es la relación entre las variables cuantitativas y cualitativas que por medio de estas se permite analizar y estudiar una situación real. Los indicadores también nos sirven para establecer el logro y el cumplimiento de la misión, objetivos, metas, etc. de un determinado proceso. Además permiten evidenciar el nivel de cumplimiento a través de la medición de aspectos tales como recursos, cargas de trabajo, resultados, impacto, productividad, satisfacción del usuario, calidad y oportunidad del producto. Seguimos con las características de los indicadores. Estos deben cumplir con unos requisitos y elementos para poder apoyar la gestión en el cumplimiento de los objetivos institucionales. Los más relevantes son oportunidad, deben permitir información en tiempo real de forma adecuada y oportuna para medir con precisión los resultados alcanzados que permitan la toma de decisiones. Excluyentes. Cada indicador evalúa un aspecto específico único de la realidad. Puede considerar algunas de las dimensiones en las cuales encontramos economía, social, cultural, política, entre otras, pero no puede abarcarlas todas. Prácticos. Con el fin de que se facilite su recolección y procesamiento. Claros. También para quien lo desarrolle, lo estudie o lo tome como referencia. Explicación. Definir de manera clara las variables con respecto a las cuales se analizará para evitar interpretaciones ambiguas. Sensible, refleja el cambio de la variable con el tiempo. Y por último, verificable. Su cálculo debe estar adecuadamente soportado y ser documentado por su seguimiento y trazabilidad. Entre los beneficios de los indicadores encontramos que apoya el proceso de planificación, posibilita la detención de procesos de la institución, sienta las bases para una asignación más fundamentada de los recursos, establece mayores niveles de transparencia, apoya la introducción de sistemas de reconocimiento de buen desempeño, tanto institucionales como grupales e individuales. También encontramos que un beneficio es la satisfacción del cliente, el seguimiento del proceso y la gerencia del cambio. A continuación, mi compañero Nicolás nos va A a explicar tipología de indicadores, en la cual vamos a tener la clasificación de las necesidades de la compañía de manera numérica. Y esto se va a hacer por medio de 5 indicadores. Son eficacia, eficiencia, efectividad, economía y ambiental. Esto los va a explicar también mi compañera Tatiana y algunos los va a explicar yo, Nicolás Jiménez. Vamos a explicar qué es un indicador de eficacia. Indicadores de eficacia lo que busca es el cumplimiento del objetivo. Este no reconoce otros gastos o costos asignados para ello. En esto vamos a tener, por ejemplo, satisfacción al cliente, calidad del producto. Todo, va a ser todo lo que un trabajador o un empleado realice, las acciones que realice para cumplir ese objetivo, y son datos cualitativos los cuales vamos a poder volver cuantitativos. Vamos a ver un indicador de eficacia. En este caso va a ser un indicador de reclutamiento y selección. Primero, pues para hacer el ejemplo, miremos qué fórmula vamos a utilizar. Vamos a hacer cargo de vacantes, en este caso va a ser el número de cargo de vacantes igual al número total de cargos. Ese va a ser la fórmula que vamos a utilizar. Entonces, para esto vamos a realizar unos procesos de reclutamiento y selección, donde va a haber la aprobación de las vacantes, el reclutamiento, la preselección, las pruebas, la entrevista, el análisis de selección, la referenciación, la presentación del candidato y la aceptación del candidato. Eso nos va a tomar un tiempo determinado.
En este caso son 57 días. Entonces para esto vamos a utilizar una matriz de indicadores en donde vamos a tener el número de proceso va a ser el número 1, el proceso va a ser evaluar y controlar, el objetivo del proceso va a ser reducir los tiempos de selección del personal, el indicador va a ser el reclutamiento de selección, el tipo de indicador va a ser eficacia, el objetivo de medición va a ser verificar el cumplimiento de los procesos de reclutamiento del personal, el cálculo va a ser la cantidad de personal seleccionado, la meta va a ser del 100%, la tolerancia del 20%, la frecuencia la podemos hacer manual, semestral o mensual según lo asigne al responsable. Vamos a hacer el registro, que es un informe de seguimiento, vamos a tener un responsable, vamos a tener un indicador, entonces vamos a tener el número de indicador, el responsable, eso va a tener este tipo de encabezado. Entonces acá vamos a tener abajo el mes, como lo vamos a hacer mensual, una meta que va a ser de 40, el número de cargos de vacantes va a ser de 14, el número total de cargos va a ser de 40 y vamos a tener un logro. Este logro se va a hacer por medio de la fórmula que se había dicho anteriormente, número de cargos de vacantes igual al número total de cargos. Esto nos va a arrojar un resultado porcentual y vamos a tener un análisis de causa. En este caso nuestro análisis dice lo siguiente: se analiza que el tiempo de la realización del proceso fue de 57 días, el cual no permitió que se cumpliera con la cantidad de vacantes que se tenía como meta. Vamos a tener una acción propuesta que va a hacer reducir los tiempos en los procesos y contar con más personal para agilizar los procesos. Que vamos a tener un histograma donde nos va a mostrar una variación. Se tomó el mes de febrero como una suposición y en este caso se aumentó el número de vacantes de cargos de vacantes de 14 a 28. Entonces se va a ver la diferencia que hay entre el uno y el otro, y este histograma va a permitir que el indicador sea un poco más claro, sea más fácil de entender y un poco más fácil de interpretar. Indicador de eficiencia: la relación entre productividad y servicio. Por ejemplo, costo de producción, gastos de venta. Todo eso son datos numéricos que nos arrojan una serie de cifras, las cuales son calculables, son datos cuantitativos. Vamos a ver un ejemplo. La siguiente fórmula es salario nominal sobre número de horas trabajadas. Entonces, por medio de este vamos a calcular qué salario le vamos a pagar al trabajador según la cantidad de horas que fue productivo o realizó sus actividades al interior de la compañía. Tatiana, y como dijo anteriormente mi compañero Nicolás, yo también les voy a hablar sobre los indicadores. En este caso yo les voy a hablar sobre los indicadores de efectividad, economía y ambiental. ¿De qué trata el indicador de efectividad? Este mide la satisfacción del usuario frente al costo y oportunidad al recibir un producto. Este tipo de indicadores mide los resultados alcanzados frente a los bienes y servicios de manera porcentual. Un ejemplo para este indicador sería un instrumento de recolección de datos en el cual podríamos utilizar una encuesta para determinar las quejas y reclamos de los usuarios y así permitirnos saber si aumentan o disminuyen en porcentajes en un determinado periodo. Los ambientales se encargan de medir los riesgos generados por el ser humano ante el ecosistema. Un ejemplo para esto es cuando nos llega el recibo del agua. Nosotros vemos una tabla gráfica en la cual nos muestra cuando aumenta y disminuye el gasto. Ahí aparecen unos porcentajes en los cuales nosotros como seres humanos nos podemos guiar y verificar cuál es el gasto. Para la construcción de los indicadores se deben seguir una serie de pasos y actividades que permitan estructurar el sistema dentro de la organización. A continuación veremos los pasos. Los pasos para construir un indicador son 6, los cuales son: analizar el objetivo cuyo avance se desea medir. Este objetivo debe estar
enlazado al indicador y tiene que tener coherencia. 2. Seleccionar aspectos relevantes a medir. 3. Formular el indicador donde debe llevar nombre y fórmula de cálculo. 4. Establecer los medios de verificación. 5. Validar el indicador. 6. Establecer frecuencia de cálculo, línea, base y metas. Las siguientes son actividades propuestas para lograr estructurar un sistema de indicadores dentro de la organización. Dentro de ella podemos ver 7 fases, las cuales son indicación y o revisión de misión, objetivos estratégicos, usuarios o beneficiarios. La segunda es establecer medidas de desempeño claves. La tercera, asignar responsabilidades. La cuarta, establecer referencias comparativas. Quinta, construir fórmulas. Sexta, validar los indicadores. Y por último, comunicar e informar. ¿Pero qué puede ser controlado con los indicadores? Pueden ser controlados procesos, productos, resultados intermedios, resultados finales y su impacto. Para la construcción de indicadores es necesario hacer una reflexión profunda de la organización dando respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué se hace? ¿Qué se desea medir? ¿Y quién utilizará la información? ¿Qué se hace? Con esta pregunta se pretende que la entidad describa sus actividades principales que permiten cumplir con la razón de ser por la cual fue creada. ¿Qué se desea medir? Realizarse la selección de aquellas actividades que se consideren prioritarias. Para ello se debe establecer una relación valorada. ¿Quién utilizará la información? Una vez descritas y valoradas las actividades, se deben seleccionar los destinatarios de la información, ya que los indicadores deben definir sustancialmente en función de quién los va a utilizar. Y de esta manera, identificación o revisión de productos y objetos que serán medidos. Este primer paso responde a la pregunta de cuáles son los productos estratégicos y objetivos que serán evaluados, es decir, el punto de partida para asegurar la coherencia de los indicadores para la organización. Y este interrogante se responde y se ilustra a través de las siguientes características, las cuales son 4. Principal bien es donde la institución proporciona directamente a un usuario externo. La provisión de un producto estratégico es responsabilidad de la institución, ya sea en forma directa o subcontratado. La demanda de los usuarios de productos estratégicos es continua, sistemática, permanente y cautiva. Los recursos que se consumen en la generación de un producto estratégico son importantes, ya sea como porcentaje del presupuesto o por el porcentaje de funcionarios. Para resolver a la siguiente cuestión es establecer medidas de desempeño claves, la cual responde a la pregunta de cuántos indicadores construir. El número y tipo de indicadores depende de los objetivos determinados para la evaluación de las características de la entidad. Para ello se establecen unos criterios para decidir el número de indicadores, los cuales contienen los siguientes aspectos. Que iniciamos en número de indicadores, pasamos por procesos de la organización, dimensiones de desempeño, conocer el desempeño y finalmente resultados intermedios, donde el número de indicadores debe limitarse a una cantidad que permita apuntar a lo esencial. La siguiente, es decir, procesos de la organización que cubren los diferentes procesos estratégicos, misionales y de apoyo. Las dimensiones de desempeño deben ser de manera integrada con eficacia, efectividad y economía. Para conocer el desempeño se deben conocer los procesos, resultados intermedios y finalmente para los resultados intermedios deben ser y construirse indicadores de calidad que posibiliten tener antecedentes sobre la eficacia.
De igual manera, se tienen en cuenta los siguientes aspectos, los cuales son asignar responsabilidades, establecer referentes comparativos y construir fórmulas. De esta manera pasamos a la estructura básica de un indicador, en las cuales, como nos podemos dar cuenta, están compuestos por objetivo, definición, responsabilidad, recursos, periodicidad, nivel de referencia y puntos de lectura. En objetivos debemos señalar el para qué se establece el indicador y, por supuesto, qué debe medir. En definición, debe ser simple y clara. En la responsabilidad indica el proceso del dueño del indicador. En recursos, el personal, los instrumentos informáticos, entre otros. En periodicidad, debe ser lo suficiente para informar sobre la gestión. No debe ser ni muy mínima, pero tampoco excederse. En nivel de referencia pueden ser metas, datos históricos, un estándar establecido, entre otros. Y finalmente, para los puntos de alerta, debe tenerse claro en qué punto se llevará a cabo la medición. Este es un ejemplo de una estructura básica de un indicador. Podemos observar el sujeto, el verbo en participo que debe corresponder al verbo participo pasado, kilómetros, nuevos cupos, municipios, etc. A continuación veremos cómo interpretar el valor. Ahora bien, ¿cómo se debe interpretar un indicador de gestión? Se debe relacionar el resultado que arroja con la tendencia histórica que se presenta, y esto ayudará a tener parámetros para tomar decisiones y generar acciones preventivas o correctivas según sea el caso. Debemos tener en cuenta que un indicador de gestión se hace para mejorar aspectos en el área. Ahora, estos indicadores se pueden clasificar en dos categorías. La tendencia a la maximización, que es cuando el indicador se comporta de manera creciente o aumenta con el pasar del tiempo. En este caso se pueden relacionar indicadores de productividad, percepción de los clientes con respecto a la empresa, entre otros. La otra tendencia es a la minimización, que es cuando el indicador se comporta de manera decreciente o disminuye con el pasar del tiempo. Aquí podemos incluir la disminución de quejas y reclamos, la disminución de las pérdidas o desperdicios de insumos del área, entre otros. ¿Cómo se evalúan estas tendencias? Pues bien, a partir de los resultados obtenidos nosotros podemos revisar las metas, si fueron o no realistas, y priorizar actividades o demandar atención a los aspectos que más lo requieran. Ahora vamos a hablar del control de la gestión del talento humano. Este es muy importante porque permite detectar las fallas y establecer medidas preventivas y correctivas, lo cual genera un proceso de retroalimentación constante. El control es un tipo de contraste de lo que se espera con lo que se obtiene. Para efectuar este control se encuentra la auditoría, y esta es necesaria, pues en cualquier función pueden haber deficiencias, y mediante la auditoría podemos determinar lo que se hizo, lo que se está haciendo, y se van a recomendar posibles acciones de mejora para las actividades futuras, para que éstas den buenos resultados. Esto quiere decir que la auditoría evalúa el pasado, aprecia el presente y asesora para el futuro. ¿Qué clase de auditorías pueden haber? Entonces están las voluntarias y las obligatorias, así como las internas y las externas. Las auditorías tienen como objetivos conocer la estructura humana de la empresa, evaluar los procesos de reclutamiento y de selección, la administración de los salarios y los planes de incentivos. Asimismo, también evalúa los índices de rotación del personal, del ausentismo y la evaluación del rendimiento de cada uno de los empleados. La auditoría del talento humano puede ser definida como el análisis de las políticas y prácticas del personal de una organización y la evaluación de su funcionamiento actual, seguidos de sugerencia para su mejoramiento. ¿Qué es lo que busca una auditoría desde la gestión del talento humano? Bueno, es que la parte humana como tal de la empresa cumpla con tres cosas importantes. La primera es el saber, es decir, el conocimiento técnico que debe poseer la persona. La segunda es el saber ser,
las actitudes que debe poseer la persona para ser parte de la empresa. En esto se puede incluir que la persona concuerde con la cultura organizacional. Y también está, como tercera forma, el saber hacer, que son las habilidades para desempeñar el cargo o la función que está establecida como tal en la empresa. Ahora vamos a hablar de la evaluación de la gestión del talento humano, que va implícita en el tema de la auditoría. Podemos empezar con la evaluación de actuación. Aquí evaluaremos la efectividad de los trabajadores mediante los estándares en los que se ve el ausentismo, la rotación del personal, las quejas de los clientes. También se encuentra la evaluación de reclutamiento y de selección. En esta se evalúa la efectividad del proceso de selección, la eficiencia del personal contratado, las causas de las renuncias y los despidos de los trabajadores. También está la evaluación de capacitación y desarrollo, que es de gran importancia para que cada persona aproveche su potencial al 100%. Encontramos también la evaluación de la motivación, que aunque pues no se puede medir como tal la motivación, sí podemos utilizar instrumentos para analizar la actitud del trabajador, como encuestas, estudios sobre ausentismos y retardos. Otro aspecto es la evaluación de salarios, que no se realiza directamente al personal, pues casi nunca van a estar de acuerdo con su remuneración, pero sí se pueden hacer estudios sobre los salarios, no sé, comparar los incentivos con relación a la productividad que manejan otras empresas del mismo sector económico. En conclusión, la evaluación nos permite en gran medida ayudar a todos los colaboradores en su avance y desarrollo, no solo en el empleo, sino también como persona, pues no solo va a mejorar el ambiente laboral, sino también eleva la moral de los colaboradores. No olviden suscribirse.